Hispanic Mission, y nuestro propósito principal es que a través del Instituto Bíblico Daniel Sánchez nosotros podamos compartir estos entrenamientos con ustedes y ustedes compartirlos con los altares familiares. Bienvenidos a todos los que nos ven en línea, y yo creo que todos ustedes están familiarizados con esta fotografía. ¿Qué se acuerdan de esta fotografía? Algo que se acuerden. ¿Dónde la vieron? En la película, ¿verdad? ¿Cuál película? La Pasión de Jesús. Así que vamos a hablar sobre el ministerio de misericordia. Cada uno de nosotros necesitamos tener este ministerio de misericordia. ¿Y por qué uso esta fotografía? Porque esta fotografía es alusiva a María, la pecadora, ¿verdad? Como los maestros de la ley la estaban acusando y la iban a apedrear. ¿Por qué? Porque la habían encontrado en pecado. Entonces, lo único que ella hace es acudir a la única persona que podía perdonar ese pecado. ¿Quién era? El hombre que estaba en la cruz, ¿verdad? A un lado de Jesús. Él sabía que había sido desechado por su nación. La ley, le habían aplicado la ley, y la ley era que él debería de morir. Entonces, en ese momento, él solamente tenía una alternativa. ¿Quién era? Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús fue misericordioso con un hombre ladrón? ¿Cómo Jesús fue misericordioso con una mujer pecadora? Dios es misericordioso con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros cómo esa misericordia nosotros debemos de compartirla con los demás. Acuérdense que estamos viendo la serie Las llaves de la bendición. Estamos en la semana número 9 y vamos a ver Mateo capítulo 5 versículo 7. ¿Quién dijo yo, hermanos? Mateo 5, 7. Que lo guste leer en sus Biblias. Mateo capítulo 5 versículo 7. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. Así que en este pasaje de la misericordia que vamos a estudiar, ¿quién de ustedes ha tenido un diamante en sus manos? Bueno, ni yo tampoco. Yo nomás los he visto en los aparadores, en los anuncios. Pero un diamante tiene muchas facetas, ¿verdad? Muchos lados. La misericordia tiene muchos lados. Pero vamos a explicar esos lados de la misericordia. Antes de entrar a estos lados de la misericordia, vamos a aprender algo importante. ¿Quién tiene el pasaje que le guste leer? Adelante, hermana Virginia. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Una de las cosas, si nosotros aprendemos la misericordia, ¿verdad? Si nosotros practicamos la misericordia, déjame decirle que van a cambiar muchas cosas en nuestra relación, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros compañeros en la iglesia. Muchas cosas cambian cuando nosotros somos personas misericordiosas. Ahora, ¿por qué debo ser misericordioso con los demás? Acuérdense que vivimos en un mundo que no hay misericordia. Vivimos en un mundo de corrupción, en un mundo de maldad, donde el más grande se come al más pequeño. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero el punto aquí es, ¿por qué debo de ser misericordioso? Antes de ver la misericordia, vamos a ver por qué debemos de ser misericordiosos. Vamos a ver 4 cosas. ¿Por qué debo de ser misericordioso? Número 1, la primera razón es porque Dios me ha mostrado misericordia. Todos los que nos están viendo en línea, si tienen su folleto, ¿verdad? Este es el número 1. ¿Por qué debo de ser misericordioso con los demás? Número 1, Dios me ha mostrado misericordia. Alguien que encuentre en sus Biblias Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. El que lo encuentre primero lo puede leer. Adelante, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que en la Biblia hay muchos pasajes de la misericordia.
de la misericordia de Dios, ¿verdad? Así que la misericordia de Dios, por eso es que Jesucristo vino a morir, por eso es que la salvación se ofreció al mundo, ¿verdad? No solamente por la misericordia voy a ser salvo, también implica si yo obedezco, ¿verdad?, lo que Dios establece. Entonces, en esta parte de aquí es muy importante que veamos a la misericordia como algo que viene de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Y una vez que nosotros tenemos misericordia, nosotros la podemos compartir con los demás. En este pasaje de Mateo, capítulo 18, versículo 33 dice: ¿no debáis tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquí Jesús lo que está haciendo es que Él está hablando de un hombre que era deudor. Y va y le dice al que le debe, al que le deben de pagar, esta persona le dice al deudor, le dice: te perdono la deuda, no me tienes que pagar nada, te la perdono. Es como si usted tiene la hipoteca de su casa y viene el banco y te dice: les perdono la deuda, ya no tienes que pagar la casa. Pero dice que este hombre al que le perdonaron la deuda se va con los que le deben dinero a él. Dice la historia que relata aquí Jesús, y luego dice que este hombre va y les cobra a los que le deben a él. Y como no le podían pagar, ¿sabe qué hace con ellos? Los mete a la cárcel. Entonces, el hombre que le había perdonado la deuda a él, va y lo busca, y como no le pagó, lo encierra. ¿Sí me entiende? O sea, lo que está diciendo aquí es que si Dios es misericordioso conmigo, ¿por qué yo no tengo que hacer misericordia con las demás personas? ¿Por qué debo ser misericordioso con los demás? Esta es la segunda parte. Dios me ama, Dios me manda que sea misericordioso. O sea, Dios me establece que yo deba de ser misericordioso. Si quieren buscar en sus Biblias, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Dios me manda que sea misericordioso. Este versículo, estos pasajes que nosotros vamos a ver, nos establece que en realidad Dios demanda de nosotros misericordia. ¿Por qué Dios hará eso? ¿Por qué debo ser misericordioso con los demás? Miqueas capítulo 6, versículo 8, el que lo tenga, si le gusta leer. Adelante, hermano Cande. O sea que de aquí, de este pasaje, se nos demandan tres cosas: justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. O sea, en otras palabras, si tú eres una persona misericordiosa, tú eres una persona justa. Tú eres una persona que amas la misericordia y tú eres una persona humilde ante Dios. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios está estableciendo de nosotros. O sea que si quieres resumir de lo que se trata tu vida, lo que se requiere de ti básicamente es estar a cuentas con Dios, hacer lo correcto. Cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros practicamos la justicia, cuando nosotros amamos la misericordia, eso es básicamente lo que Dios nos está estableciendo en su pasaje de la Escritura. Así que hay un pasaje más, Oseas 6:6, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. O sea que usted dice: yo me confieso, yo rezo, yo oro, yo estudio o leo la Biblia. El punto aquí es que realmente lo que Dios demanda de nosotros es misericordia. Es el amor de Dios en nuestra vida, compartirlo con las demás personas. La tercera cosa, hermanos, ¿por qué debo ser misericordioso con los demás? La tercera cosa, estamos en el número 3. Necesitaré misericordia en el futuro. Necesitaré misericordia en el futuro. Déjeme decirle que usted no va a ser perfecto de aquí a cuando llegues al cielo. Así que si buscan en su Biblia Santiago capítulo 2 versículo 13,
Acuérdense, no voy a ser perfecto desde ahorita hasta que llegue al cielo. Acuérdense de una cosa, acuérdense de esto. La Biblia nos dice que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. No recibes lo que no estás dispuesto a dar. Si tú das misericordia, hay muchas posibilidades que recibas misericordia. Si tú das amor, obviamente que recibes amor. Así que en Santiago capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice la Escritura? Acuérdense que lo que está en la línea en blanco, ¿verdad? Es lo que ustedes van a llenar en su folleto, lo que está en la línea en blanco, ¿ok? Así que, ¿qué dice Santiago capítulo 2, versículo 13, hermanos? Dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfará en el juicio. La compasión, o sea, la misericordia triunfa sobre el juicio. Déjame decirles una cosa, el amor es poderoso, la humildad es poderosa, la verdad es poderosa. Todas estas cosas, la misericordia debe estar sobre la prosperidad. La misericordia debe estar sobre todos los otros conceptos. La misericordia es necesaria. ¿Por qué cree que tenemos tanta... Hay países en el mundo donde los niños mueren de hambre? ¿Por qué? Porque esa misericordia no se arregla con un sistema político, económico. La misericordia solamente proviene de Dios para nosotros y poderla compartir con los demás. Así que ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué debo ser misericordioso con los demás? Si ustedes le dan vuelta a su folleto y escriben la número 4, demostrar misericordia me hace feliz. Esa es la fuente de la felicidad. La Biblia enseña una y otra vez en la Escritura que entre más misericordioso seas, vas a ser una persona feliz, ¿verdad? Y Jesucristo lo ilustra en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a ser felices. Y necesitamos básicamente aprender esta cualidad. Cuando más aprendas este aspecto en tu vida, ¿qué va a suceder? Más feliz vas a ser. Podrás tú ir a un parque muy hermoso, podrás ir a unas vacaciones muy maravillosas, los lugares, las imágenes que vas a ver muy hermosas, pero si no tenemos misericordia, aún así no vamos a ser felices. Proverbios capítulo 14, versículo 21, ¿qué dice la Escritura? Proverbios 14, 21, hermanos. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 14, 21. El que tiene misericordia de los pobres, ¿es qué? Es feliz, es dichoso. Hay otro pasaje, Proverbios 11, 17. Y acuérdense, lo que está aquí en línea blanca es lo que usted va a escribir en su folleto que usted imprimió. ¿Qué dice Proverbios 11, 17? El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Ustedes pueden encontrar aquí 4 razones de la misericordia en este pasaje. Él me manda que sea misericordioso y que yo necesito misericordia en el futuro, que esto es la clave de la felicidad y que esto es una cualidad importante que necesito para construir mi vida, mi hogar, mi relación matrimonial, mi relación familiar, mi relación en mi trabajo, en la iglesia. Es importante la misericordia. Y la misericordia hemos dicho que proviene de un lado,
proviene solamente de Dios. La misericordia proviene de Dios. Usted podrá practicar yoga, usted podrá practicar hacer buen ejercicio, ser un excelente atleta para que su cuerpo esté relajado, esté en condiciones. Pero si usted quiere realmente practicar para que su alma realmente sea feliz, necesitamos partir de la misericordia. Realmente, si nuestra alma está feliz, nuestro cuerpo tiene las condiciones saludables. Esa es la clave de nuestra felicidad, ¿verdad? No es básicamente, sí es importante la salud física, pero hay algo más atrás y más importante de la salud física, que es la salud emocional. Acuérdense cuando Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice, levántate y anda. Jesús estaba enfocado a la sanidad del alma. La misericordia es necesaria para que nosotros podamos tener sanidad. Así que vamos a ver ahora, hermanos, cómo puedo ser misericordioso. ¿Cómo puedo ser misericordioso en mi vida? Vamos a ver nosotros como ese diamante que dijimos que tiene muchas facetas. Vamos a ver 7 facetas de la misericordia. Pero ¿alguien de ustedes quiere compartir quién fue misericordioso con ustedes? ¿Quién ha sido misericordioso? ¿Alguien que quiera compartir, que se acuerde de una historia de su vida donde alguien tuvo misericordia de ustedes? ¿Quieren compartirlo? Bueno, pues para mí, mi abuelo siempre fue misericordioso con nosotros, porque nosotros siempre fuimos rechazados pues casi por toda la familia. Y mi abuelito siempre estuvo al pendiente de nosotros, le llevaba dinero a mi mamá cuando podía, le ayudaba en lo que podía. Entonces, para mí, él fue lo mismo. Bueno, ese es un lado de misericordia que una persona tuvo y que pues no se le olvida, porque me imagino que estaba pequeña y cuando su mamá cruzaba por esa necesidad. Ahora, alguien que diga, que se acuerde, yo fui misericordiosa o misericordioso, ¿quieren ustedes compartir eso? Alguien que ustedes se acuerde en su vida cuando usted fue misericordiosa o misericordioso con alguien. Pues para mí también fueron un tío que tengo también fue misericordioso conmigo, porque yo en ese tiempo necesitaba dinero y yo tengo familia que más o menos sí pueden, pero nunca me tendieron la mano, y él fue el único que me tendió la mano, que digo que hasta la fecha nunca le pagué, y eso nunca se me va a olvidar de todas maneras. Bueno, todavía se lo puede pagar. Sí, ya se me olvidó. Bueno, pero tuvo hijos, bueno. Pero alguien que usted se acuerde que usted practicó la misericordia con alguien. Usted fue misericordioso con alguien. A mí, a nosotros, igual con una señora que dijo que nos debía dinero y le íbamos a cobrar, pero como la vimos tendida en la cama otra vez enferma, le digo, no, al contrario, préstale, digo, porque no, de cobrarle, préstale más. Bueno, o sea que, ¿y cómo te hace sentir cuando eres misericordioso? Te haces feliz, porque eso es sanidad para el alma. Sin embargo, pregúntenle a un cobrador, de los que andan cobrando cuando la gente debe. ¿A poco creen que andan bien contentos los cobradores? Pues andan ahí. Antes de entrar a una casa, un cobrador está esperando lo que sea, porque saben que lo pueden recibir bien o mal, porque pues les va a cobrar. Entonces, sin embargo, cuando tú le vas a decir a una persona, esto es para ti, yo lo compré para ti, esto es para que tú lo tengas, ¿cómo te sientes? Te sientes feliz. La misericordia es felicidad. Así que vamos a ver cómo puedo ser misericordioso. Vamos a ver 7 cosas de la misericordia. La primera es siendo paciente con la gente caprichosa. Siendo paciente con la gente caprichosa. Déjame decirle que por 23 años yo he estado casado con la misma mujer, ¿verdad? Por 23 años. Y es muy importante en este aspecto que lo veamos así, ¿verdad? Hay un pasaje muy importante en la Escritura, Efesios 4:2. Así que me gustaría que todos leyeran este pasaje en sus Biblias, que lo abran y vean Efesios capítulo 4, versículo 2. Parejas, esto es clave para nuestra relación como parejas. Es clave para nuestra relación
como matrimonios. Es clave para que nosotros podamos continuar en nuestra relación matrimonial. Es necesario esto, parejas. Efesios capítulo 4, versículo 2, y acuérdense lo que está en la línea blanca, es lo que usted tiene que escribir. Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Quién lo tiene a la mano que lo quiera leer, por favor? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Qué quiere decir este pasaje? La clave de nuestra relación, parejas, es ser tolerantes, es ser amables. Usted no es perfecta, tampoco su pareja es perfecto o perfecta. Tienes que aprender a tolerar esa relación. Eso te ayuda un alto porcentaje en tu relación matrimonial. Sé paciente con la gente caprichosa, sé paciente con la gente geniuda, sé paciente con la gente que no se aguanta ni a ella misma o a él mismo. Sé pacientes con estas personas. La Biblia dice que mostramos misericordia al ser pacientes con las personas caprichosas. Déjame decírtelo de esta manera, que en nuestra vida o eres inteligente o eres sabio o eres inteligente y sabio. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver un pasaje de la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver este pasaje de la Escritura, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 13? Y acuérdense que lo que está aquí en su línea es lo que usted debe de llenar. Santiago 3:13, ¿quién dijo yo? Que lo tenga en la mano, hermanos. 3:17, perdón, sí, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que hay personas que son inteligentes, muy inteligentes, y quieren liderar su hogar, pero aunque están preparados con sus títulos, ¿verdad? O simplemente son personas inteligentes, pero hay algo que no los está conectando aún con su inteligencia. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios básicamente es tener el amor de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a ser misericordioso con tu pareja. Vas a ser misericordioso con tus hijos. Vas a ser misericordioso ¿con quién? Con tu suegra. Con las personas que son caprichosas, que tienen un genio insoportable. Tú vas a ser misericordiosa o misericordioso. A eso se le llama sabiduría. Eso es sabiduría. Acuérdense, las cárceles están llenas de gente inteligente. Hay doctores, hay licenciados, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es suficiente la inteligencia. Hay mujeres o hay hombres que quieren dirigir al hogar, ¿verdad? Son bien inteligentes, pero les falta una cosa muy importante, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está llena de amor. La sabiduría de Dios, tú construyes un hogar. Con la sabiduría de Dios, tú diriges tus finanzas. Con la sabiduría de Dios, tú tienes mejor relación. Eso es la clave de nuestra vida, ¿verdad? Acuérdense, no porque usted tenga un título, eso es suficiente para que usted sea el brillante de su casa. El círculo de su casa, el centro de tu hogar debe ser Dios. Estamos viendo cómo puedo ser misericordioso. Vamos a ver la segunda cosa. ¿Cómo puedo ser misericordioso? Ayudando a cualquier persona herida a mi alrededor. Es lo que usted va a poner en esta parte de su hoja, en la número 2. ¿Cómo puedo ser misericordioso? En la número 2. Usted va a poner ayudando a cualquier persona herida a mi alrededor.
Jesús nos va a contar la historia del buen samaritano. Y había un hombre que se acercó a Jesús y le dice este hombre a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Y Jesús le dice, estos son los dos mandamientos más importantes de la Biblia. Uno, amar a Dios. Y dos, ¿a quién? Amar a tu prójimo. En eso se encierra toda la ley y todos los profetas, en amar a Dios y en amar al prójimo. Así que Jesús usa la ilustración del buen samaritano, que un hombre que va en camino a Jericó es asaltado, golpeado y dado por muerto en el camino. Y dice que pasan 3 hombres y lo ven tirado en el camino y no le levantan. Otros porque era sábado tampoco lo levantaron. Otros porque no era judío tampoco lo levantaron. Y venía otro que no era judío, que no era de su religión, que no era de su misma nacionalidad. Y sin embargo este hombre lo levanta, lo pone en su burro, lo lleva a un hotel, es una expresión, y les paga todo y les dice, les voy a pagar todo lo que cuesta por tener a este hombre aquí, para que lo curen, para que lo sanen. Y voy a regresar, dice, cuando venga de regreso voy a llegar y si algo les debe, yo se los pago. Dice Jesús, eso es misericordia. Cuando alguien muestra amor, ¿por quién? Por el prójimo. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesita. Acuérdense de anotar esto en sus líneas, en el folleto. Estamos en la parte número 2 y aquí estamos viendo Proverbios 3:27. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. Si está a tu alcance, estás en una posición, está a tu alcance hacer bien a esas personas, ¿qué nos está diciendo Salomón? Hazlo bien. No importa que esta persona que esté a tu alrededor, no sé cómo pueda ser, pero tú hazlo. Ten misericordia con esta persona. Esto nos lleva, hermanos, a este otro pasaje. El que hace misericordia, que la haga con alegría. Si tú vas a ayudar a alguien, si tú vas a mostrarle tu amor a alguien, tú le vas a mostrar a alguien tu paciencia con esa persona, hazlo con alegría. O sea, no empieces a hacer ademanes, muecas, hazlo realmente, porque realmente la misericordia nos hace feliz. Hermanos, ¿cómo puedo ser misericordioso? Esta es la tercera cosa. Dando una segunda oportunidad a las personas. Es lo que van a poner en su folleto, ¿verdad? En el número 3. Dando una segunda oportunidad a las personas. ¿Esto es normal? Darle una segunda oportunidad a las personas no es normal. No es normal. No es normal cuando alguien te lastima. ¿Qué quieres hacer cuando alguien te lastima? 2 cosas. O te quieres vengar o te quieres ¿qué? Retirar de esa persona o alejarte. Cuando alguien te lastima, no quieres darle una segunda oportunidad. Cuando alguien te daña, ¿qué es la inclinación natural hacia esa persona? ¿Qué es la inclinación natural? Pues me lastimó, yo también lo lastimo. ¿Sí, Rosa? Eso es lo que usted está diciendo. Yo tuve un problema con mi hermana hace ya unos años atrás. Ajá. Y yo siento que yo ya no lo superé. O sea, nos peleamos, o sea, así a golpes, como que dicen. Y no sé, o sea, yo, como dice usted, yo me retiré de ella por un tiempo. Sí nos volvemos a hablar y todo, pero ya no ha sido, ya la comunicación de nosotros o la convivencia de nosotros ya nunca ha sido igual. O sea, y no sé por qué ya no puedo. O sea, me pidió perdón y todo, pero no sé, siento que ya no es la misma convivencia.
Ok, vamos a ver este pasaje y véanlo y cómo lo podemos aplicar a la expresión que usted está diciendo. Efesios 4, versículo 31 al 32. Vamos a ver este pasaje. Dice la Escritura: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Está hablando de amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. Estas 6 cosas que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios, solamente las puedes contrarrestar de una manera. ¿Cómo? Siendo misericordioso. Acuérdate que si tenemos el amor de Dios, vas a tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Darle una segunda oportunidad a una persona. Ahora, usted puede preguntarme, bueno, ¿y cómo le voy a dar una segunda oportunidad a aquel que abusó sexualmente de una niña, o de un niño, o de una persona? ¿Sí me entiende? O sea, lo puedes perdonar, eso es lo bíblico. O sea, te perdono, eso es correcto. Pero que le vuelvas a tener la misma confianza, eso es otra cosa distinta, ¿sí me entiende? Como aquel marido que llega, Hani, no lo vuelvo a hacer, te juro, Hani, que no me vuelvo, ¿me entiende? Y el Hani vuelve y vuelve. O sea, ¿qué le dice el Hani? Perdóname. ¿Qué le va a decir esta mujer? Sí te perdono, pero ya no regreses a la casa, ¿sí me entiende? O sea, es nuestro responsabilidad como cristianos perdonar a las personas, darles una segunda oportunidad, pero no estamos obligados a tenerles la confianza que les teníamos. Sí me explico, ¿verdad? En dónde estriba la diferencia. Porque obviamente no es la misma confianza, básicamente, que nosotros teníamos antes. Entonces, ¿cómo puedo ser misericordioso? Haciendo el bien a los que me hacen daño. Haciendo el bien a los que me hacen daño. ¿Quién te ha hecho misericordia últimamente? ¿Quién te ha hecho mal últimamente? Esa persona necesita de tu misericordia. Vamos a leer un pasaje bíblico antes de mencionar una historia. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36. La persona que lo encuentre lo puede leer. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36. El que lo encuentre lo puede leer, hermanos. Adelante. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36. Esta es la cuarta manera, haciendo el bien a los que me hacen daño. Ay. No es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil. Y mientras buscan su pasaje, acuérdense que lo que está aquí en las líneas en blanco es lo que ustedes van a escribir en su folleto. ¿Ok? Lucas 6, 35 al 36. ¿Quién lo tiene, hermanos? Que lo lea, por favor. Dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado, sin esperar nada a cambio. Así tendrá una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Déjenme platicarles un poquito de historia. Antes que existiera el Partido Republicano, existía primero el Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces, el Partido Republicano llegó a su máximo, llegó a tener el poder en la Casa Blanca, llegó a ser un partido, y su primer presidente fue Abraham Lincoln, el primer presidente del Partido Republicano. ¿Por qué llegó Abraham Lincoln a esa posición? Porque el Partido Republicano no estaba de acuerdo con la esclavitud. Entonces, la gente en Estados Unidos que no estaba de acuerdo con la esclavitud, eso fue lo que llevó al Partido Republicano a hacer su existencia. Entonces, Abraham Lincoln llega a ser el primer presidente republicano en los Estados Unidos. Y los estados confederados
¿verdad? Ellos le hacen la guerra, ¿verdad?, a los estados del norte, los del sur contra el norte, y tenemos una guerra civil. A final de cuentas, ¿verdad?, los estados confederados del sur de Estados Unidos pierden la guerra y estando en la Casa Blanca, ¿verdad?, el presidente Abraham Lincoln da un discurso. Y el discurso del presidente Abraham Lincoln, después de la guerra, dice que él empieza a hablar cómo van a reconstruir el sur, ¿verdad?, de México, de Estados Unidos, la parte que había sido dañada por la guerra. Y en medio de en ese discurso, un senador de Iowa, James Harlan, gritó, y esto fue lo que él gritó literalmente: ¿y qué hacemos con los rebeldes? Esto fue lo que gritó este senador. Y lo que dice la gente que estaba ahí, lo que dijeron es: cuélguenlos a todos. Pero a un lado del presidente Abraham Lincoln estaba su hijo Tad, que tenía 11 años de edad. Y el hijo del presidente, al pie con su padre, le dijo: no, papá, no los cuelgues, tenles paciencia. Y su padre, Abraham Lincoln, volteó, sonrió con su hijo de 11 años. Tad tenía la respuesta. Abraham Lincoln les dijo a toda esa multitud que les decía: cuélguenlos. Abraham Lincoln les dijo: vamos a tenerles paciencia. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Alguien que te hace mal, hazle bien. Eso es ser una persona con misericordia. Y esto nos lleva a la quinta parte, a la quinta faceta: ¿cómo puedo ser misericordioso? Siendo amable con los que me ofenden. Ay, ministro, me la pone difícil. Siendo amable con los que me ofenden. No hay qué hacer con la pareja que tengo, con el vecino, con el jefe, la jefa de trabajo, la supervisora. No la conoce, ministro. ¿Cómo es esta supervisora conmigo? Y esa compañera de trabajo, no hay qué hacer con ella. Si usted la viera, lo que me dice, lo que me hace. La misericordia es ser amable con los que me ofenden. Así que probablemente que actualmente hay muchos ataques en contra del cristianismo. En el mundo y en este país está habiendo ataques directamente contra la comunidad cristiana. Hay muchos grupos con agendas anticristianas. Y obviamente estos grupos con agendas anticristianas están presentando una barrera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos presentando la verdad ¿de quién? De Dios. Y la verdad de Dios está diciendo lo que es la verdad de Dios, lo que tenemos que decir nosotros. Por eso este pasaje: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada vez que tú presentes la verdad de Dios, déjame decirle que la verdad de Dios es poderosa, hermanos. La misericordia de Dios es poderosa. Y vamos a tomar un ejemplo de este pasaje bíblico de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y versículo 16. Si alguien lo quiere buscar en sus Biblias, y acuérdense que van a escribir en sus líneas en blanco, en su folleto, en la parte 5, van a escribir lo que está aquí en estas líneas. Así que si alguien quiere leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y versículo 16. Adelante, hermanos, el que lo tenga. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea que el apóstol Pablo era, antes de ser cristiano, era un perseguidor de los cristianos. Los metía a la cárcel, los torturaba, los golpeaba,
y los asesinaban. Y el apóstol Pablo está expresando aquí que Jesús le tuvo ¿qué? Misericordia. Jesús le tuvo misericordia al apóstol Pablo. Y esa misericordia lo llevó a Jesús a presentarse ante el apóstol Pablo, que él iba en camino a Damasco y una luz y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo tumbó del caballo. ¿Sí me entiende? Jesús se presentó ante Pablo y Jesús presentó este relato: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el nombre de él era Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces, Jesús tuvo misericordia sobre Pablo. Y podemos ver que esa misericordia que Jesús tuvo sobre Pablo, Pablo fue el que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento que nosotros podemos tener en la Biblia. Oiga, una pregunta. ¿El libro de Hebreos quién lo escribió? El libro de Hebreos se cree que posiblemente fue Pablo, pero no está bien definido, ¿verdad? Dice Judas 1:22 al 23: tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. O sea que hay personas que básicamente son personas que básicamente son desechados por la sociedad. La Biblia dice que le tengamos misericordia, pero que tengas cuidado, no te vayas a contaminar, ¿ok? Hay personas que están sumidas en las adicciones, ¿verdad? Hay personas que están sufriendo. Usted puede ver a una persona que tiene un genio insoportable, que tiene un carácter que ni ella o él mismo se aguantan. En vez de ver el carácter y el genio que tiene esa persona, vamos a ver por qué tiene ese dolor, el dolor que está atrás de esto. Eso es lo que nos permite a nosotros ser misericordiosos con las personas. Eso es lo que nos permite a nosotros tener esa relación y esa comunicación con las personas. Por eso nos lleva con la sexta faceta. ¿Cómo puedo ser misericordioso? Esta es la sexta faceta de la misericordia. Construye puentes de amor con los impopulares. Construye puentes de amor con los impopulares. Hay personas en tu círculo, personas que viven a lo mejor en la calle, que ni siquiera nadie les dirige un saludo. A lo mejor hay gente con la que trabajas que se sienta ahí en la esquina, solo, aislado del mundo, del resto, ¿verdad? Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 10 al 13. Mateo capítulo 9, versículo del 10 al 13. El que lo encuentre lo puede leer. Y acuérdense que hay que anotar esto en su folleto. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo capítulo 9, versículo del 10 al 13. ¿Quién dijo yo, hermanos? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Déjame decirles una cosa, que este pasaje está tratando de los hombres que eran básicamente recaudadores de impuestos en la época de Jesús. Y los recaudadores de impuestos eran considerados como pecadores notorios. O sea que ellos iban ante el César y el César les decía: ¿sabes qué? Me vas a cobrar 1 denario por cada casa. Y esos recaudadores cobraban 10 por cada casa. Le daban 1 al César y con 9 se los echaban a su bolsa. ¿Sí me entienden?
La gente les decía, oye, ¿por qué? Pero la gente no tenía una ley que los amparara. O sea, eran injustos estos recaudadores de impuestos. ¿Lo pagas o no lo pagas? Y ya saben ustedes hoy en día, si no pagan los impuestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran personas que eran consideradas pecadoras, injustas, pues Jesús estaba comiendo con ellos. Jesús, ¿qué estaba haciendo al estar comiendo con ellos? Estaba construyendo puentes de amor con esta gente impopular. Aquí esta es la lógica de esto. Los fariseos vienen y atacan a Jesús y le dicen, ¿por qué está comiendo con la gente equivocada? O sea que los fariseos no estaban entendiendo la naturaleza de la misericordia. ¿Por qué? Porque pensaban que la misericordia era simplemente perdonar a las personas y ayudar a las personas que básicamente necesitaban ayuda. Pero la misericordia incluye la construcción de puentes de amor con las personas impopulares como estos recaudadores de impuestos, como las personas que tienen SIDA, ¿verdad? Como las personas que tienen a lo mejor una adicción. Al menos esta semana yo hablé con uno de ellos, ¿verdad? Y le hablé del mensaje de Jesús. También esa persona puede alcanzar a Cristo. Pero tenemos que crear esos puentes para alcanzar a estas personas. Y esto nos lleva a la última faceta. ¿Cómo puedo ser misericordioso o misericordiosa? Valorando las relaciones más que las reglas. Valorando más las relaciones que las reglas. Si eres un guardián de las reglas, te va a llevar a muchos caminos equivocados. Usted sabe, ¿no? La fecha que se acerca, donde no se les permite a las personas comer ciertas comidas, hacer ciertas cosas. Son reglas. Esto no nos lleva a ninguna conexión espiritual. Son reglas. Lo que estamos hablando de la misericordia es que la misericordia sí nos relaciona con las personas. Hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. ¿Quién dijo yo esos rápidos de la escritura? Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 8. Está largo, pero vamos a leerlo. Alguien que lea los primeros 4 versículos del 1 al 4 y luego del 5 al 8. Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 4 y luego del 5 al 8. ¿Quién es el primero? Que adelante, hermanos, que lo quieran leer. Y acuérdense que lo que está aquí en blanco en la línea es lo que ustedes van a apuntar. Adelante, hermana María. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Dice, ¿o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenación a los que son culpables. Ok. El versículo 8, hermano. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ese pasaje es muy interesante, hermanos. Los fariseos vienen y le dicen a Jesús: hey, Jesús, espérate, Jesús, tus discípulos están violando la ley. ¿Qué hubo? Están cortando espigas de trigo en sábado. Wow. Esa era la ley judía, que no puedes cosechar grano en el día sábado. Pero Jesús les dice: espérenme un minuto, espérate un minuto. Le dice a estos escribas y fariseos: ellos tienen hambre. Y dice Jesús:
yo soy el Señor del sábado. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y lo que aquí está diciendo Jesús básicamente es que a él anteponía el amor ante ¿qué? Ante la ley. Y el amor dijimos que es misericordia. O sea que antepongo a la gente a los procedimientos. Antepongo pues las relaciones a las reglas y a las regulaciones. Entonces, entendamos esto, hermanos. Jesús, de los 10 mandamientos, uno no lo practicó. ¿Cuál fue? El día de reposo. Jesús sanó, Jesús hizo milagros. O sea que básicamente el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y Jesús dice, yo soy el sábado. Yo soy el Señor del sábado. En otras palabras, Jesucristo puso primero el amor que la ley. Puso primero la misericordia que las reglas. Hermanos, hay muchas reglas que no nos están ayudando. Hay muchas reglas que no nos están conectando con Dios. Hay muchas reglas, hay muchas condiciones que no nos están conectando con nuestra pareja, con nuestros hijos, con mi familia. Lo que sí nos conecta es el amor de Dios. Y en eso se encierra la misericordia, en amar a Dios y el amar al prójimo. Si tenemos amor, vamos a ser misericordiosos. ¿Es fácil? No es fácil, porque la carne te dice, tienes que hacer esto, pero hay otra ley, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que esa ley me dice lo espiritual, pero la ley carnal me dice lo que la carne quiere hacer. Es una lucha, pero usted decide. Espero que estas 7 facetas de la misericordia sean de bendición para usted y todos los que nos están viendo en línea, y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos.